Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo tenía este pensamiento en su mente, que la oración le acompañaba a todo lugar, como nos debe de acompañar a nosotros en nuestra vida. Y Dios, creo yo, que hasta el día de hoy ha escuchado millares y miles y millones de oraciones que hace el pueblo de Dios cada vez que quieren tener un devocional con el Señor. Y pues toda esa gente no la conocemos, pero claro que pueden ser hombres y mujeres de mucha confianza en Dios, que llevan una pureza de vida, y por supuesto que son hombres y mujeres de oración. Dice la historia cristiana que el evangelista D.L. Moody, quien fue un predicador de renombre en los Estados Unidos en el siglo antepasado, incluso él fundó un instituto bíblico y una universidad que todavía siguen funcionando. Él predicó, dicen los historiadores, a más de 100 millones de personas en su tiempo. Y es que él, juntamente con la iglesia, pedía al Señor que tocara los corazones de los incrédulos y que se atrevieran a dar ese paso de fe que todo hombre y mujer deben de dar cuando Dios les llama. Y puede ser que todo esto fue una respuesta a las oraciones de la iglesia de aquel tiempo. Este señor Moody un día dijo: las oraciones de algunos hombres tendrían que ser cortadas en ambos extremos y avivadas con fuego en el medio, para hablar de dedicación, para hablar de pasión, para hablar de creer en el Señor plenamente. Y podemos hacernos estas mismas preguntas. ¿Cómo anda nuestra vida de oración, hermanos? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es una vida de oración diaria? Constantemente estamos orando al Señor. No solamente tenemos nuestro tiempo devocional ya marcado en nuestro calendario, sino que muchas veces antes de que llegue nuestra cita con Dios, ya estamos orando, porque, pues hermanos, todos los días tenemos experiencias de todo tipo. Experiencias tristes, amargas, otras experiencias no tan tristes ni tan amargas, a lo mejor muy gozosas. Pero otra pregunta que podríamos hacer, hermanos, nuestras oraciones al Señor tienen ese fuego de Dios, esa pasión especial de que cuando vamos a orar con el Señor, nada nos perturba, ni nada nos quita de nuestro propósito de orar a Dios, que de la situación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas a las que les estamos hablando de Cristo Jesús, esta necesidad de que ellos les respondan al mensaje de Jesucristo nos mueve a nosotros a orar. Ojalá que sí.
Ojalá que sí. Lloremos de veras sin cesar. Quiero decirles que cuando tenemos una oración especial como la que Dios pide, y vamos a ver en un momento, Dios se deleita en escuchar. Y en muchas ocasiones no solamente se deleita escuchándonos, sino que también se deleita respondiéndonos. Y a veces, acuérdense, en las respuestas, a veces serán que no. Y tenemos que estar a gusto. Debemos estar contentos de que Dios nos haya respondido que no. Porque no podemos nosotros creer que porque tengo una gran lista de amigos en el Face y todos están orando por mí, Dios está obligado a contestarnos, porque no es así. No hay que olvidarnos que Dios es soberano y Él hace lo que a Él le parece. Y podríamos tener miles pidiendo por nosotros. Y puede ser que Dios nos diga, aún así, que nos diga que no. Y que no podemos nosotros desesperarnos. Dios está atento a cada súplica, a cada petición, y Él va a responder como a Él le parezca. Yo tan solo puedo decirle al Señor, gracias Dios, porque me escuchas. Gracias Dios, porque me respondes, aunque sea con un no muy rotundo, que lo puedo sentir y ver y disfrutar, que gracias porque no me contestaste esa petición que te tenía. Y hay tres cosas que vamos a ver para que Dios responda a nuestras oraciones. La primera cosa de ella, debemos de tener confianza en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el que está pendiente de toda necesidad que padecemos. Así que usted puede creer que Dios puede hacer las cosas, así como puede creer que Dios contestará sus oraciones como a Él le plazca. Usted puede decir, sí, claro, yo creo eso, absolutamente. Yo creo que Dios escucha mi petición. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice claramente, sin fe uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Quizás una buena razón, aparte de que es la soberanía de Dios, es que Dios no nos contesta porque a veces no lo buscamos con sinceridad. A veces nos acercamos a Él porque tenemos necesidad y le pedimos, pero el resto de la semana no le hemos pedido. Y esto no tiene que ser así en nuestra vida. Esto tiene que ser así todos los días. Si no tenemos alguna necesidad en particular, de todas formas, yo tengo que pedirle a Dios. Tengo que orar a Dios. Y aun si en el interior de mi corazón siento que Dios me va a contestar negativamente, yo voy a seguirle pidiendo, no para que cambie su voluntad, ni para que cambie su deseo,
sino simplemente voy a orar a Él porque creo que Él es, porque creo que Él existe, porque creo que Él es mi Dios soberano, porque creo que Él ha estado pendiente de mí, hermanos, todos los días de mi existencia, hasta el punto que un día me llamó y escuché su voz con tanta claridad que no pude soportar el seguir alejado de Dios. Y le pedí con todas las ganas de mi corazón que no me dejara solo de allí en adelante, que estuviera conmigo. Y por más dura que fuese mi necesidad o mi prueba, que me sostuviera con su mano poderosa. Muchas veces ni tuve conocimiento de que Dios me estaba sosteniendo. A veces hasta que pasó la prueba me di cuenta de que no pasó a mayores, de lo que me estuvo sucediendo no fue peor y tenía que haber alguna razón. Y la razón que me llegaba al alma era que a pesar de todas las cosas, Dios estaba ahí. Ahí estaba pendiente, como ahorita, hermano, Dios está pendiente. Como Dios está pendiente con nuestros hermanos en Texas, que ahorita están con este problema de esta variante de esta COVID, pues solamente también Dios los va a sacar adelante, aunque sus templos estén cerrados. Ahora tengo que decir que, hermano, la incredulidad es un problema serio para la oración. La incredulidad. Si usted no cree en ese Dios soberano, ese Dios con facultades que solamente Él puede tener como un Dios soberano, eso impedirá que yo desarrolle una vida de oración de todos los días. Porque hasta eso tenemos que llegar los creyentes a orar todos los días. Y tenemos que creer que Dios nos va a dar exactamente lo que Dios quiera darnos. No tanto lo que pidamos, sino lo que Dios quiera darnos. Pero yo creo que sí, nuestra falta de confianza en Dios es un grave problema. Por eso nuestras oraciones no las necesitamos. Confiamos más en las oraciones de los demás, en el vocabulario de los demás. Yo tengo que aprender que debo de tener una oración de confianza en nuestro Señor como lo que Él es. Dice Santiago 4:2, si no tienen lo que desean es ¿por qué? Porque no se lo pedimos a Dios. En el Evangelio de Marcos, hermanos, en el versículo 10, hay la experiencia de un hombre que se acercó al Señor pidiéndole algo. Vean, en la última parte del capítulo, versículo 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, el maestro te llama. Él entonces se levantó, arrojó su capa y vino Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. ¿Qué cosa? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es de los muchos pasajes que a mí me gustan, porque cuando trato de explicar lo que significa seguir a Jesús, tengo que darme cuenta de esto. Antes del 46 está el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en el versículo 46, la última línea, hablando de Bartimeo, dice: estaba sentado, ¿dónde? Junto al camino. Y en griego, hermanos, la palabra junto significa que estaba cerca de Jesús, pero no tan cerca. Que bien Jesús podría haber pasado por ahí y no lo hubiese considerado. Pero Bartimeo tenía mucha necesidad del Señor, y cuando él escuchó a lo lejos las voces que hablaban que Jesús se acercaba, comenzó a gritar. Su grito era: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo repitió muchas veces. Aquí en el Evangelio dice que fueron 2 veces. Si se fijan bien en las palabras, dice que fueron muchas veces. Él superó la primera, la segunda, la tercera vez. Hizo mucho porque el Señor lo escuchara. ¿De qué habla esto? Que Bartimeo estaba ansioso de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo creo que ahí es donde debe de ir nuestra oración. Eso es lo que significa pedir con fe. Que el Señor vea nuestro interés. Dios anhelaba responderle a Bartimeo desde mucho antes, pero no lo hace hasta que Jesús está ahí presente. Porque después de la experiencia de recibir la vista, dice la Escritura que Bartimeo le seguía, dice el versículo 52, la última línea. ¿Cómo le seguía? En el camino. Y en griego la palabra en da la idea de que Bartimeo lo seguía tan cerca como le era posible. Yo he pensado que Bartimeo se convirtió en discípulo, aunque no esté en la lista de discípulos. A lo mejor estaba en la lista no escrita de los 120 que menciona los evangelios. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo Dios puede responder a alguien necesitado? Ahora, hermanos, todos tenemos necesidades espirituales, todos aquí. No hay uno que no tenga una necesidad espiritual. Los niños, cuando ya tienen pleno conocimiento de lo que es malo y de lo que es bueno, ya tienen una necesidad espiritual. Y es cierto, hermanos, el Señor atendió a este hombre. ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo? Que era ciego. Por eso su pedido, cuando el Señor le dice: ¿qué quieres que haga? Él le contesta: que yo pueda ver. La oración de él o su petición no le dio vueltas.
Pudo haberle dicho, pues yo no soy tu discípulo, pero creo en ti, vivo cerca de aquí, yo podía serte de utilidad. No, no, se fue directo. ¿Qué quieres que haga? Señor, que yo pueda ver en nuestras oraciones, y debemos de practicarlo en nuestras oraciones públicas. Debemos de cortar todo ese palabrerío que el Señor no necesita escuchar y seamos más directos en nuestras peticiones. Creo que esa es la oración de poder de la cual muchas veces se habla. En tercer lugar, siempre que oremos a Dios, confesemos nuestro pecado a Dios primero. Dice el Salmo 66, 18, Él no me habría escuchado si yo no hubiera confesado mi pecado, o mis pecados, viene en plural en esta versión. Hermanos, el pecado ahoga nuestra necesidad de Dios. El pecado que no es confesado estorba nuestras oraciones, por más arregladas que estén. El rey Saúl se angustió cuando al final de su vida se dio cuenta que Dios no respondía a sus oraciones. Esto lo vemos ahí en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y es que Saúl había permitido que el pecado levantara una pared entre él y el Señor. Una buena pregunta, hermanos. ¿Hay ahorita paredes en nuestra vida de oración? Analícenlo, man. A veces las situaciones de la vida en las que estamos involucrados, que no digo que no sean tristes, que no sean difíciles, pero a veces esas son barreras para acercarnos a Dios. Tengo que confesar a Dios mi situación y decirle, Señor, tengo algo que no te he podido confesar porque es tanta mi angustia y mi desesperación de que no me escuches. Y ayúdame, Señor. Cuando nosotros creemos que Dios realmente nos puede perdonar, Él nos va a ayudar incluso a que esas barreras sean quitadas. Todas las congregaciones locales que desean que las personas conozcan a Cristo Jesús oran muy a menudo por eso, pero también confiesan sus pecados y le ofrecen a Dios sus vidas para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y termino diciéndoles, hermanos, les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a pedirle al Señor con claridad y recibir respuestas que a Él solamente le agrade y que nos ayude a tener esa vida de oración que a Él le debe de agradar. Señor bendito, te amamos, bendecimos tu santísimo nombre. Perdona nuestros muchos pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.